Bueno, seguimos con nuestra segunda parte de nuestro live. Entonces vamos a esperar ya a que Santiago se conecte y a que todos nos conectemos en este conversatorio con el doctor Santiago Utsumi hablando sobre la eficiencia de la lechería en tiempos de la lechería digital. Bueno, entonces acá está Santiago. Bueno, entonces se nos está conectando. Vamos a ver qué pasa con Santiago, si ya se conecta. Estamos esperando por Santiago. Bueno, y quiero aprovechar en este momento que estamos conectados para pedirles un favor muy especial a todos nuestros amigos de Colganados, y es que hay una cuenta que en estos momentos alguien abrió una cuenta que dice Ganadería Colganados en Facebook. No somos nosotros, alguien nos está suplantando o se está haciendo pasar por nosotros. Les pido por favor que nos ayuden a todos aquellos que están en Facebook denunciando esa cuenta, porque pues lo último que vamos a querer es que se lleven a cabo estafas o cosas de este estilo. Entonces estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado que en sus perfiles de sus ganaderías y demás puede haber suplantación. Esto nos está empezando a pasar a nosotros y les pido por favor que nos ayuden a denunciar esa cuenta en Facebook que no tiene nada que ver, se llama Ganadería Colganados. Nuestra cuenta oficial en Facebook y en Instagram se llama Colganados o Colganados Genetics, pero Ganadería Colganados es una cuenta que no es nuestra y por ende pues nos da mucho temor que de pronto estén utilizando nuestro nombre para hacer algún tipo de negocios o algún tipo de cosas en nuestro nombre y no somos nosotros. Entonces, les pido por favor la ayuda, que lo tengan muy en cuenta. Santiago, no se te ve ¿Sí? bien. ¿Me ves? No, 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 es como si estuviera cerrado. Ah, para. Veo el A ver, computador. ahí está. Sí, entonces sí les pido, les estaba comentando a todos eh, que precisamente hace algunos minutos alguien creó una cuenta en Facebook a nombre de Ganadería Colganados, que no es Colganados, y muy probablemente esa persona está haciendo negocios, nos han llegado mensajes, negocios a nombre de Colganados y no somos nosotros. Entonces, por favor, denunciar esa cuenta en Facebook. Ganadería Colganados no somos nosotros. Bueno, seguimos con el tema de hoy, que es la Bueno, lechería, la eficiencia en tiempos de lechería digital. bueno. Y hablando de eso, estamos hablando de la interacción, Santiago, entre la individualidad del pasto y la individualidad del animal. Entonces, cuéntanos en dónde se encuentra esa interacción. Y bueno, se encuentran en aplicar tecnologías que te den el, eh, el grado de resolución necesaria para cuantificar esa variabilidad y manejarla. Y ahí es donde está la riqueza. Yo te hablaba de esa dispersión de vacas, ¿no? De 15 kilos a 50 kilos. Y si yo manejase sobre el promedio, ponerle que sean 30 kilos, de 30 kilos para arriba, estoy subalimentando y generando o perdiendo una capacidad de producir, porque no le estoy dando de comer de manera adecuada a esas vacas. Y por el otro lado, estoy gastando más plata de la que debería sobre el otro resto de las vacas. Y muchas veces
lo que yo gasto de más no se suma a lo que no puedo estar capturando porque no estoy dando de comer bien. Lo mismo sucede en el forraje. Yo mido y tengo 2 toneladas y pienso que estoy dándole de comer a las vacas 2 toneladas, pues en promedio tengo 2, pero el rango de variación va de 500 a 4000. Entonces, si las primeras vacas que entren, por supuesto, comen lo mejor y van a tener sobreasignadas, y las últimas van a estar subasignadas de pasto, y es doble pérdida, ¿no? De por sí ya tienen menor potencial y el ambiente restringe aún más ese potencial. Entonces, poder monitorear en tiempo y espacio esas variaciones en planta, poder monitorear en tiempo real esa variación vaca a vaca, imagínate que uno tiene rodeos de 500 vacas, uno no, por más experto y más experiencia que uno tenga, no sabe toda esa conjugación de variables que cada vaca tiene. ¿Sí? Y cómo va cambiando en el tiempo. Lo mismo pasa con las pasturas. Yo hoy puedo ver y decir, promedio tiene 2 toneladas, varía de media tonelada a 4, pero ayer ya no me acuerdo cuánto había. Entonces lo que creció tampoco lo sé. Y no sé si creció más de lo esperado, lo alto o lo bajo, y me pierdo. Entonces, ahí es donde empieza a jugar la digitalización. Y sobre esa información, hacer ajustes adaptativos, adaptarse a esos cambios para capturar eficiencias desde el lado alto y desde el lado bajo, y evitar desastres, sobrepastorear, perder especies, perder pastura, degradar suelo, etcétera, etcétera. Que eso no creo que un productor vaya a llegar, ¿no? Pero bueno, sería ese entorno. La tercera dimensión, si querés, en ese juego de ensamble es otras tecnologías de ajuste, la robótica y poder manejar ordeñes en esquemas flexibles. ¿Por qué tengo que ordeñar 2X a todas las vacas de 15 a 50 y por qué no hacer ordeñes variables y la de 50 la paso a 60 y la de 15 la ordeño menos y sigo en 14? ¿Viste? Esos ordeñes variables es otro ensamble que se acomoda a esas variaciones vaca a vaca, ¿no? O variaciones de parcela a parcela. Entonces, por ejemplo, medir pasto. Medir pasto es fundamental para empezar a hacer en un sistema pastoril, estoy hablando, ¿no? El sistema convencional sería otra la moneda, pero aplica el concepto. Si yo puedo medir con precisión, es decir, y después suficiente cobertura, precisión es que esté dándole al dato, ¿no? Repetidamente, y después con cobertura en espacio que sea certera esa medición en todo el predio y de manera sistemática, entonces puedo cuantificar variaciones en espacio y tiempo. Ahora tengo esos números. ¿Para qué me sirven? De ahí tengo que utilizar modelos que me permitan meter cada una de las parcelas en un modelo finca que me permita saber cómo manejo balances, excesos y déficits. A partir de excesos y déficits, cuál es el déficit, suplemento el déficit en cantidad o en nutrientes, o cuando tengo excedentes, ¿qué hago con el excedente? Lo saco y es forraje de calidad, dejarlo es que crezca menos y después a fin de año utilice menos pasto. Entonces eso implica que estoy importando alimento más caro. ¿Por qué? Porque dejé de producir por no utilizarlo en tiempo correcto, ¿no? Se me pasó y entonces crece menos. Entonces a fin de año la cantidad total que estoy produciendo en ese área es menor, porque no saqué esa cobertura a tiempo. Entonces, tanto déficits como excedentes, que es lo mismo que lo que hablamos de las vacas, las colas y las superiores. Y después ir ajustando sobre esos modelos que me van permitiendo esos balances, eh, los otros ingredientes que voy necesitando en base a los objetivos de producción que voy teniendo,
hacia el largo plazo. Mi objetivo, por ejemplo, es plantear 15 toneladas de utilización de pasto de 3 centavos de costo de producción. Para eso tengo que estar manejando tasas de crecimiento X, ponerle 40 kilos en ese ambiente. Para esa tasa de crecimiento, ponerle que estoy manejando 4 vacas por hectárea, le puedo dar de comer 10 kilos, ¿no? Si estoy creciendo arriba de 40 kilos, me está sobrando sobre ese objetivo. Que puedo decidir, cambio la dieta y doy más pasto, ¿no?, a esas vacas, o sigo con la misma dieta a un objetivo de producción dado y ese excedente lo cosecho. De no hacer ninguna acción, voy a perjudicar la producción, ¿eh? Entonces, esas son las resoluciones que uno tiene que estar tomando y decisiones adaptativas rápidas, porque si no las hago, pierdo, ¿no? Entonces, de ahí, para lo que es pasto, puedo tener distintas técnicas. Puedo ir y cortar, pero voy a cortar un cuadradito en 300 hectáreas. Entonces, es como flip the coin, ¿viste? No tengo variación, no puedo medir variación. Puedo tener un plato, pero eso lleva tiempo, demanda, sistematización de horas hombre. Quizá no está el commitment para poder hacerlo, ¿no? Hay que tenerlo. O un equipo de trabajo que esté entusiasmado, motivado para llegar a hacerlo. Entonces puedo tener otras tecnologías, sensores láser, entonces lo uso con cuatriciclos, me achica las horas hombre, pero requiere sistematización. Hoy podés estar trabajando y eso lo fuimos desarrollando en la universidad, es volar drones de manera semanal, tener suficiente resolución, 2 centímetros de píxel si querés, a la cobertura entera de la finca. Por ejemplo, en Michigan son 220 acres, eso todas las semanas se lo puede tener. Y en la medida en que va avanzando ahora satélites y distintos sensores de satélites y de acceso público o privado, o sea, vale, es decir, la información vale, ¿no? Si vos querés mucha resolución, querés mucha información a partir de la información que esos sensores da, vas a servidores privados, ¿no? Constelaciones tipo Planet que están ahí en San Francisco u otros, ¿no? Eh, hay de acceso público, gubernamentales, de la Unión Europea, Estados Unidos, escala de resolución, ponele 10 metros, con bandas de señal que te permiten estimar una cobertura de manera razonable, dentro de rangos razonables de manejo, en raigrases o especies templadas, en especies tropicales requiere algunos ajustes un poquito más o con otras variables que se meten para corregir imagen espectral, pero uno puede estimar coberturas con ponerle una confianza, es decir, que explique, por ejemplo, del 75% para arriba. Si yo soy sistemático en eso, es decir, no me importa que sea perfecto, pero en tanto y en cuanto longitudinalmente en tiempo o en espacio utilizo la metodología, los errores son compartidos, entonces las comparaciones empiezan a ser válidas y la utilización de esa información es correcta, ¿eh? Entonces de ahí a que yo no necesito el sensor perfecto, necesito el sensor que me da la información con la resolución necesaria para poder tomar decisión suficiente, ¿no? Entonces por ahí pasa en cómo uno empieza a adecuar las tecnologías. Y en pasturas no solo es cobertura, sino también yo puedo medir, integrar datos espectrales que se relacionen con intercepción de radiación y utilizar datos climatológicos para estimar tasa de crecimiento instantánea en ese momento. Entonces sé cuánto estoy produciendo de pasto y me voy anticipando de manera proactiva a mis objetivos. ¿Estoy produciendo lo que mis vacas necesitan? ¿Sí o no? ¿Estoy por arriba? Cosecho. ¿Estoy por debajo? Suplemento antes de que las vacas empiecen a comprometer coberturas residuales, ¿no? Es decir, las pasturas después van a empezar a demorar, a recuperar para crecer y eso me va afectando al crecimiento a lo largo del año, que es la producción.
Lo mismo si las dejo crecer demasiado, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo a sacarle el jugo, ¿m? A la tecnología. En las vacas es lo mismo. Mido leche, ajusto concentrados. Tengo leche, modifico los permisos de ordeñe. ¿M? Eh, responde, hay respuesta marginal al ordeño, puedo seguir subiendo ordeñes. Se estaciona eso, puedo corregir concentrados. Es muy dinámico, son manejos adaptativos. Ahora, para eso, uno tiene que estar centralizándose en la información, ¿m? Y seguir trayectorias, es decir, no empezar a un cambalache, hoy cambio, mañana abajo, no respondió. La biología lleva a construir, son fases de adaptación, de acostumbramiento, de respuesta, ¿m? Marginal a todo eso. Eh, Santiago, ahorita y para ir cerrando la temática, hablemos ahora del hombre. Hablemos del hombre y hablemos de la mano de obra. ¿Cuál es el papel? Y hay una pregunta muy bonita que hicieron hace un momento y vamos a abrir el micrófono para que todas las personas que están conectadas en este momento interactúen con nosotros. sí. En el mundo de hoy, en las zonas rurales, queremos tener más personas envueltas en la agricultura y en la ganadería. ¿No crees tú que esta aceleración en el uso de tecnologías va en contravía de la generación de trabajo en las zonas rurales? ¿Cuál es tu opinión? Eh, Depende del contexto en que uno lo mire. Digamos, si vos ves al hombre como recurso, pesos, mano de obra, entonces tecnología reemplaza horas de trabajo, esa será la respuesta. Ahora, si vos ves a la tecnología como herramienta para poder permitir formación de recurso humano y capacitación y oportunidad, generadora de oportunidades individuales, ese es otro camino. ¿M? Me parece que me gusta a mí ese segundo, donde la tecnología permite enriquecer a las personas y capturar nuevas oportunidades, más que verla como el enemigo, ¿m? De lo que es mano de obra de manera directa. ¿Por qué? Porque vos estás comparando una persona, horas trabajo física, punto y aparte, ¿no? Y no estás proyectando un enriquecimiento personal, una generación de oportunidad para esa persona, quizá de lo que es comercial o empresarial, de pequeña escala irá empezando, ¿m? Pero eso es lo que yo veo, ¿no? No, me parece que el cambio de paradigma a través de la tecnología viene en ver al factor humano de una manera diferente, no simplemente en una persona que contribuye de manera física a lograr un resultado, sino en empezar a valorar las capacidades intelectuales, para poder capturar nuevas oportunidades de progreso. Y generalmente quizá ahora la punta de lanza es el IQ, capacidad intelectual, pero la tecnología también llama a desarrollar otras habilidades, a desarrollar habilidades emocionales diferentes, a saber interactuar de mejor manera con los grupos de trabajo, y eso lo ves en robótica. Si no hay buen feeling entre los shifts y la tecnología no te está permitiendo ensamblar mejor las rotaciones de gente, está sonado, terriblemente sonado. Entonces, la tecnología debería ir formando a las personas a saber lo que es, a trabajar en lo que es responsabilidad, en trabajar en empatizar sobre el otro que viene después, no dejarlo ahí pagando porque después él pierde también. ¿Mm? En esos valores, si querés, en cuestiones más emocionales que hacen al resultado, si querés, de ese trabajo en, en equipo, ¿no? Que me parece que va redefiniendo la tecnología lo que es el rol de los empleados. Ya no es, me parece, la tecnología va rompiendo el paradigma de estructuras muy verticales, donde eh,
La jerarquía es por dominancia, si querés, de línea, bajada de línea. Se hace esto y punto. A algo más horizontal, donde cada individuo contribuye desde su matriz a la matriz, desde su perspectiva, es decir, quien está en áreas de alimentos contribuye a alimentos porque alimentos repercute directamente en el ordeño de vacas, en la frecuencia de ordeño de vacas, o en áreas de salud o en áreas de manejo reproductivo. Las rutinas de alimentación tienen que relacionarse con las rutinas de inspección de vacas o en las rutinas de diseminación. Entonces, quien da de comer, el carrero, ya no es carrero así, es carrero con comunicación a otras áreas. Entonces, empieza a demandar otros conceptos en el equipo de trabajo, me parece. Correcto, trabajo en equipo. Mm, sí, Santiago, otra pregunta que nos hace Alberto sí, hincapié es ¿cuántos animales? Y la voy a hacer una interpretación a la pregunta. sí, Hablamos, por ejemplo, en ganado estabulado, decimos que los grupos ideales son de 400 vacas más o menos. Y hay un tema que se habla y es hasta qué punto las vacas se reconocen o no se reconocen. Sabemos que hay que tener más o menos 70 centímetros a 1 metro de comedero. En pastoreo, ¿qué debemos tener en cuenta en el tamaño de los grupos y en la eficiencia de pastoreo? Igualmente en el ganado de leche, ¿qué nos puedes contar con respecto a eso? La interacción social, tamaño de grupo y demás. bueno, sí, me parece el número 400 es escala económica, me parece, es lo que justifica un mixer, es lo que justifica tantos FDIs, ¿no? En modelo convencional, etcétera, y que es manejable. Tiempos de espera, entrada al parlor, a ordeñar, etcétera, etcétera. Eh, Hay cuestiones, bueno, vos te metiste en otras dimensiones, más de sociabilización de vacas y personalidad de vacas también. Eh, Mira, yo tuve el gusto de poder involucrar y con estudiantes hacer trabajo de sociabilización y estructuras. Y eso es terriblemente dinámico. Eh, vos reagrupás y la estructura cambia, pero se va adecuando. Es decir, si lo querés ver de manera lineal, que no es lineal la organización de un grupo de vacas, es decir, ranking primera, segunda, tercera, es decir, porque eso sería ir comparando una a una de manera individual. Si, por ejemplo, la relación entre vaca A y B es de cierta manera cuando están ellas dos. Ahora metes una tercera y la relación entre A y B depende de la tercera, ¿no? De vaca. Y así de manera sucesiva. Pero tenés pantallazos, tenés personalidades, tenés lo que llamamos más síndromes comportamentales, que es conjunto global de traits, de caracteres de comportamiento que definen cierto objetivo de personalidad. Entonces tenés lo que es, por ejemplo, más boldness, vacas bold que no miden tanto, son, viste, proactivas, se mueven, ¿no? En una dirección, no miden tanto. Lo otro sería más bacallay, tímidas, más medidoras de las circunstancias para decidirse. Y si lo querés rankear esas personalidades, lo que pasa es la bold generalmente es más, demanda más nutriente, come más, es más productiva, es, ¿viste? La dominante. Puede ser dominante no necesariamente de agresividad, sino de actitud, es la primera, ¿no? Es la Ujú. que más responde, esa vaca. Dominancia física es un trait más dentro de toda esa nube de traits que correlacionan en definir una personalidad. Ahora, yo cambio vacas y no es que, por ejemplo, tú dijiste dominantes, saco las más dominantes, es decir, me quedo sin. Hay otras que ocupan ese nicho, ¿no? Se empieza a reordenar eso, siempre sucede. Ujú. Siempre va sucediendo. Ahora, quizá las distancias van cambiando.
Vos me preguntaste de los manejos de grupos En pastoreo. situaciones pastoriles. Me parece que la primera medida es de grupo se relaciona con la capacidad de poder producir pasto, crecimiento de pasto. A mucho crecimiento de pasto, ¿no? Eso te permite mayores grupos. ¿Por qué? Porque la plataforma, el área que yo necesito para poder dar de comer a mayor número de vacas es menor, porque por unidad de área voy produciendo más. ¿Sí? Entonces es ambiente dependiente eso. ¿Eh? Entonces, eso tiene implicancia directa también en robots, ¿no? Por supuesto. Es decir, tambos bien manejados que son capaces de manejar 40 kilos de materia seca por hectárea día para arriba, a 50, 55 con riego y buenas fertilizaciones, que pueden manejar eso y un poquito más también. Entonces la plataforma es menor para el mismo número de vacas, ¿eh? Entonces las distancias que recorren de parcelas a robots es menor, entonces el conflicto de costo, de costo físico, de estar comiendo a distancia y recorrer distancias para ordeñar es menor, ¿no? Entonces, tiene que ver eso con el ambiente, es decir, el número de vacas que yo puedo manejar tiene que ver con el sistema y objetivos de producción también. Si yo, por ejemplo, estoy en sistemas de eh, bajo input, que yo los digo, los llamo minimalistas, porque son a Bajo costo. veces, pero con todo respeto lo voy a decir, que son minimalistas a cualquier costo. Es decir, mantengo la economía, el costo de producción bien bajo, pero puedo estar pagándola por el lado de salud, bienestar, respuesta marginal al ordeñe, respuesta marginal a la alimentación, y eso puede tener Que ciertos es muy diferente, desfasajes. Santiago, que ahí donde hay una confusión entre lo simple y lo minimalista. Porque algo O, puede ser, o sea, son dos cosas muy distintas que la gente tiende a confundir. sí, igual que lo complicado y complejo, es lo mismo sobre la otra dirección. Pero minimalista a cualquier costo, eso no va, ¿no? Pero, por ejemplo, que uno maneja muy bien aceitado un modelo donde el costo de alimentación es bajo, 90% forraje, pasto fresco en la dieta de esas vacas, 10% concentrado, una terrible carga, ponerle cuatro vacas por hectárea, que esté manejando y esté apuntando a unos 12 kilos de materia seca por vaca, entonces estás más o menos en los 48 kilos de crecimiento por día ¿eh? Eh, para ese sistema. Ese sistema quizás se conforma con un ordeñe por día. Entonces, no me juega tanto lo que es distancia para ordeñar mucho de esas vacas, estoy pensando en robótica en este modelo, y si en tanto y en cuanto lo que es ambiente, control de ambiente en nutrientes y agua para producir esos 48 kilos se dan, bienvenido sea, ¿no? Entonces ahí no tenés mucho problema, ¿no? Ok. Ahora, en la medida en que uno va intensificando, buscando capturar más por área en producción, más por área, más por producción por vaca también, es decir, sin penalizar lo que es producción y utilización de pasto. Entonces ahí empieza a jugar un poquito más lo que es tamaño de plataforma. Yo puedo hacer eso en tanto y en cuanto tengo mejor control en tasas de crecimiento. Si no los tengo, eh, me estoy metiendo en una zona muy vidriosa de riesgo que ante los vaivenes ambientales me va a llevar más a suplementar más de lo que yo estoy esperando. Entonces, no es para ese jugador, ese sistema. ¿eh? Entonces, saber dónde uno está parado y hacia dónde quiere ir y cuál es la oportunidad ambiental, el rango de ambiente en el que yo me puedo manejar, eso me va a ir definiendo las cosas, me parece. Vuelvo al principio de toda nuestra discusión. Arranca primero por la biología y después voy ensamblando las La tecnología. tecnologías sobre Hay una eso. pregunta de nuestro amigo Paulo
y es, ¿podríamos concluir que podemos medir el éxito de la tecnología que implementamos en la medida que tenemos menos dispersión en nuestros datos? Qué bueno. Está excelente esa pregunta. Mira, eh, es una buena hipótesis. Yo la reformularía de manera alternativa a decir que el jugo de la tecnología la podríamos medir en cómo capturamos de mejor manera los beneficios de esa variabilidad biológica. No va a haber dos vacas alike, ¿no? Parecidas. Claro, iguales. Tampoco va a haber un metro cuadrado de suelo igual al otro metro cuadrado de suelo. Pero si yo puedo cuantificar esas variaciones y manejarlas, cada vez más individualizadas al metro cuadrado y cada vez más individualizadas al individuo vaca, paso de rodeo a grupo, de grupo a individuo, ¿no? Entonces, le estoy dando, viste, justo de manera más precisa, de manera acertada. Ahí es donde viene el concepto, si querés, precisión, en tomar decisiones más precisas que satisfacen de mejor manera esa variabilidad biológica que está ahí. Yo creo que nuestro paradigma siempre es esa pregunta de eh, la homogeneización de lo diverso se lo ve como bueno. Es decir, si yo veo una pastura de raigras toda igualita y parejita, eso es bueno. Ahora, si yo empiezo a ver spots, eso no es bueno. Pero el tema es que esa variación de spots, en tanto y en cuanto se dé dentro de rangos manejables, eso es bueno, porque eso permite, digamos, variabilidad que funcione. Si yo te cambio de escala, esa variabilidad que te digo de spots, de bajos a De altos dentro de parches. rangos Ujú, manejables, ¿no? ujú. De parcela a parcela, y bueno, eso es lo que llamamos los grazing wage, ¿no? De residual a prepastoreo en coberturas objetivo, ¿no? Es un cambio de escala, pero si yo no tengo ese wage, no tengo organizado la dinámica de crecimiento en función a la demanda de mi rodeo, ¿no? No tengo un rebrote escalonado adecuado para soportar tasas de crecimiento cercanas al óptimo o predichas, y mantener un sistema funcional que trabaje a alto nivel de producción. Yo te cambio esa escala y también la puedo tener dentro de una parcela. Y esa variación biológica responde a diferencias de suelo, responde a materia orgánica, capacidad de retener agua, capacidad de facilitar nutrientes, otra biogeochemistry, ¿no? De esos lugares. Entonces, eso es normal. Ahora, si yo digamos, porque el objetivo es parejo, entonces estoy, viste, 200 kilos de urea la pasada, sobre todo, digamos, pastoreo, o cortes, sobre todo pastoreo, seguramente no hay una respuesta marginal a ese input. Es decir, eh, es ineficientemente aplicado, ¿no? Pero borro esa variabilidad. ¿eh? Perfecto. Eh, yo me parece que perdón si me voy ahí sobre más un enfoque más de científico, pero me parece que en la medida en que las tecnologías nos están permitiendo monitorear, cuantificar esa variabilidad y manejarla y capturar eficiencias a partir de esa variabilidad, esa me parece que es la dirección a ir, ¿no? Dentro de rangos. Excelente. Alberto Incapié nos hace una pregunta que me parece bien interesante y es, obviamente en una tierra bien manejada o en una ganadería bien manejada, ¿cuál crees tú que debe ser el target de costo de producción de leche en pastoreo y cuál crees tú que debe ser el target de costo de producción de leche en estabulado para ser competitivos y Hmm, eficientes? bueno, eh,
terrible pregunta. Pasa que eso se contesta, me parece, se contesta en el corto plazo desde el punto de vista de precio, ¿no? Precio de leche, cuál es el costo que yo manejo para un margen de alimentación, ¿no? Para un margen de producción adecuado. Generalmente utilizamos margen de alimentación porque la alimentación va a representar más de la mitad de los costos directos, ¿no? Y entonces eh, eh, el ownership o estructura va por otro lado, ¿no? Pero por eso el margen de alimentación. Pero, eh, viste, y ahí es donde empiezan a jugar los distintos sistemas. Yo sé en pastoreo, si soy un modelo, por ejemplo, en Michigan, que estoy manejando, utilizando, metiendo en la dieta de las vacas 12 toneladas, por ejemplo, 12 toneladas de pasto, ¿no? De forraje por hectárea. Esas 12 toneladas sobre los costos directos de manejar ese forraje me terminan en 30 centavos más o menos riego, puedo tener algún verano un poquito más seco que otro, puedo ir hasta, 3 centavos a 3 centavos y medio al kilo de materia seca. Eso te da bastante cintura, si querés, para manejarte en lo que es producción, ¿no? Si la dieta de esas vacas son 10 kilos de pasto, bueno, eso son $3.50 de gasto por día. En una dieta convencional estoy a más del doble de eso. Hoy estás hablando de $8 por Siete, vaca ocho dólares día. por vaca día. Ujú. ¿Eh? Entonces el margen sobre esa alimentación, viste, es completamente distinto, ¿no? Yo, ponele, uno tendría que hacer los números rápido, pero eh, eh, en estabulado generalmente el break-even está alrededor de los 25 27 kilos de leche. ¿Mm? Punto Es de decir, si equilibrio vos, está en 25, sí, 27, 28 sí, kilos de leche, correcto. sí, de ahí para abajo perdés plata, de ahí para arriba tenés retorno sobre esos costos de márgenes, ¿no? De alimentación. Es decir, agregarle otros costos, agregarle amortización y todo. Bueno, por eso es que hay que empujar para arriba lo que es producción, diluir costo por producción. Y ese modelo está bien clarito en eso y a eso juega, a diluir los costos fijos de mantenimiento de la vaca, de capturar eficiencias a partir de esa dilución, produciendo más, diluyo mantenimiento y más particiono ¿no? nutrientes a producción. Y ese es el modelo en el otro. Y en el pastoril, donde el costo del alimento es bajo, eh, penalizo, si querés, la captura de eficiencia relativa, porque en esos modelos la alimentación va a ser más restringida, el mantenimiento relativo va a tener un costo mayor, entonces la cantidad de nutriente particionado a producción es relativamente menor comparado al otro modelo. Pero son juegos distintos, me parece que cada uno hay que ir viéndolo dentro de su lugar y no tratar de copiar. Asimismo, esos costos, si querés, de alimentación, financieramente implican otro escenario y por eso también me parece que las escalas se van integrando a eso. Si uno tiene cintura financiera, uno puede jugar hacia más, tomar más riesgos sobre modelos de mayor costo de producción que uno que no tiene tanta cintura financiera. Por eso es, viste, lo que va pasando en Estados Unidos, ¿no? Eh, la cantidad de tambos que van cerrando y seguramente siempre el porcentual, digamos, es la escala más pequeña, es la más vulnerable dentro de modelos de producción de alto costo, ¿no? El año Correcto. pasado Wisconsin solo fueron 2 tambos por día de cierre, básicamente. Eh, Alto porcentaje, bueno, leche clase 4, chao, ahí iba sonado, ¿no? Y los clase 3 de
pequeña escala, con más endeudamiento, eso ya no tienen otra oportunidad, ¿no? Correcto, Santiago. Bueno, Santiago, se nos acaba el tiempo y para terminar quisiera hacerte una pregunta. Los líderes en ganadería, ¿tú crees que nacen o se hacen? Bueno, es una linda pregunta, un concepto, un concepto complejo y multidimensional también, porque tiene muchas aristas la definición de liderazgo. Eh, Me parece que se nutre, es una habilidad que se puede, es un conjunto de habilidades que se pueden nutrir, se puede ir formando, se pueden ir reforzando y se puede ir enriqueciendo. Me parece que lo importante es, desde la experiencia científica uno puede decir, es dejarse llevar por cambios de paradigma. Y me parece que sería salir del prejuicio de círculos, si querés, viciosos a círculos virtuosos, donde cada vez uno se va enriqueciendo cada vez más. Y yo te decía que es multidimensional porque puede haber líderes de distintos aspectos. Puedes tener líderes de actitud, ¿no? Que son aquellos que se lanzan y con su actitud y ejemplo contagian a los que siguen. Puedes tener líderes intelectuales que desde una visión más de detrás de escena, con ideas, van nutriendo a un grupo que convierte esas ideas en acciones, pero no deja de ser un líder, porque a partir de esa idea eh, dirigió, ¿no? Permitió un cambio, y en la naturaleza se da eso, ¿viste? Están el bison, las migraciones de bison, es decir, ¿quién es el líder? Los alfa bulls. Eh, ¿Van adelante del todo? No van adelante del todo. Adelante del todo van los bulls más viejos, más caídos, que necesitan eh, menos ejercicio para comer, entonces encuentran lo mejor, y entonces comen lo mejor y van dejando el resto. Al medio vienen los calves, los crecientes, y después empiezan a aparecer los otros, los más juveniles, que pueden meterle más ejercicio, a comer más, ¿no? Y van por detrás de las dams con los calves, ¿no? Y así se va moviendo. Los lobos es parecido también. Los lobos no es, digamos, el más fuerte de todos, es el líder y que sigue. Las vacas tampoco generalmente es así, ¿eh? Hay cambios de personalidad muy grandes. Tenés vacas que son más individualistas, que se mueven, y vacas más sociales que siguen aquellas, pero no necesariamente porque se mueve sola es líder, no, es porque no considera mucho un contexto, ¿no? Social. Y eso lo ves, ¿viste? Esas vacas no les importa nada, ¿viste? Y van. Y en los lobos, ¿viste? Es famosa, creo que circuló fotos y eso de Yellowstone, del pack y de cómo se va formando, que el alfa va atrás de todo, va monitoreando qué es lo que va pasando con todo el pack, no es el de adelante. En ciencia, quien dirige un laboratorio me parece que se convierte en líder si empieza a empezar a considerar otros traits, ¿viste? Que no es solamente conocimiento, sino que hacen más a la formación de otros, ¿no? Entonces, por supuesto, me parece integridad, responsabilidad, pero también está la empatía, el saber ver en el otro qué es lo que va sucediendo, en este caso estudiantes, y la vulnerabilidad, me parece fundamental. Eso de ser vulnerable, por ejemplo, en ciencia del conocimiento. Arrancar por él, yo no sé todo y me puedo equivocar. Entonces, y dejar lugar a que otros empiecen a aportar para enriquecer el diálogo y el grupo. Como dice el dicho, ¿viste? Si querés ir rápido, anda solo; si querés ir lejos, anda Vamos acompañado. todos. Y me parece que parte de liderazgo tiene que ver con eso, con empezar a construir
ese carácter que integre integridad, responsabilidad, empatía, vulnerabilidad y ejercitarlo con hábitos. Me parece que, por ejemplo, desde el punto de vista científico, en un laboratorio, en lechería aplicada, por ejemplo, cuando uno se sale de sí para considerar al otro y lo vas practicando, me parece que eso cada vez puede ir saliendo más, ¿no? Y yo lo puedo decir de experiencia, dentro de la academia científica, viste, quizá la perversión del sistema está un poco en poner eh, branding y marketing por encima de servicio y valores de lo que es educación. Y eso va sacando al revés, en vez de formar líderes que se van preocupando por las nuevas generaciones, defiendan el rancho, como uno dice. Che, que los nuevos no me corran, che, que este que sabe, eh, déjalo de lado porque nos saca popularidad. Entonces, me fui re lejos, pero para darte la respuesta, liderazgo me parece que es un concepto multidimensional y complejo que se lo puede ver de distintas maneras. La arista con la que yo la vería es: líder sería aquel que hace de los demás algo mejor, ¿no? Que construye, que ayuda a construir. ¿Eh? Excelente, Ese Santiago. sería. Excelente. Y ojalá muchas personas pudieran, ojalá escuchar y replicar este concepto que tanto necesitamos en Latinoamérica, el liderazgo desde el punto de vista de nosotros. Hay un tema, un concepto bien bonito que es el servant leadership, el liderazgo de servicio, donde yo como líder soy un instrumento para servirle a mi equipo de trabajo y crecerlo y hacerlo más Eso. grande. Y yo me hago un líder más fuerte en la medida en que a través de mi servicio con mi equipo se haga cada vez mejor. No Y, yo y solo yo. Y me parece perfecto que este concepto de liderazgo encaja en el nuevo rol de tecnologías y en la digitalización de la lechería. Parece que las tecnologías van invitando también a nuevos líderes que inspiren grupos de trabajo multidimensionales, que integren múltiples tecnologías y que en el todo eso permita capturar eficiencias a distintas escalas, niveles, y niveles de producción. ¿Mm? Muchísimas gracias, Santiago. De verdad que qué honor, qué gusto. Qué chévere poder compartir en un espacio de esta manera tan relajada con una persona como tú, de la experiencia, pero sobre todo de la profundidad mental y de la profundidad emocional que tú tienes, que nos llevas a otra dimensión de la reflexión, que no es solamente hablar de vacas o no es solamente hablar de leche, sino es hablar desde la base filosófica. Y por eso me parece que es tan interesante lo que pasa hoy en el conversatorio, que es dejar de hablar simplemente de cuántos litros da la vaca o qué vaca es mejor o qué toro es mejor, a realmente entender por qué estamos acá, cómo lo hacemos, cómo servimos, cuál es nuestro papel como líderes. Entender, pararnos en nuestra finca, olerla, verla, escucharla, entender la biología. La biología no es una palabra compleja, la biología es la vida, es el concepto realmente de sentarse uno a oler, a disfrutar, a entender que el suelo es la madre tierra, entender que encima de ese suelo hay otros seres que son el pasto, entender que el animal está interactuando con el pasto, el suelo, el agua. Nosotros los humanos entramos y cada vez que entra un factor a esa matriz, empiezan a haber unos impactos y unas relaciones en las que debemos ser sensibles, no podemos ser ajenos. Y cuando empezamos a hacer las inclusiones de tecnología, más aún debemos ser conscientes Seguro, de todo ese ambiente que estamos interactuando. Y solo así seguro. vamos a entender y vamos a poder hablar desde la filosofía lo que el consumidor quiere escuchar. No podemos, el consumidor, hay una parte del cerebro, que es la parte límbica, que no está consciente, pero por dentro sí está grabando absolutamente todo y se comunica con las personas. Y el Sí. consumidor sin La saber cómo, hipófisis. la hipófisis, sabe realmente cuando le están diciendo la verdad o le están diciendo mentiras.
Y el punto más lindo de conexión entre un productor o un científico o una persona con el consumidor es esto que estamos hablando, el Yo creo que propósito, sí. Creo que sí, ¿verdad? que es muy valioso y me encanta que le pongas énfasis y le pongas fuerza a este área, porque me parece que enriquece muchísimo, enriquece como persona a los productores y a partir de ahí se construye el resto. Y relacionándolo con la pregunta, por eso te felicito en este trabajo. La verdad que Muchas gracias, Santiago. es un trabajo de facilitación enorme, muy importante, y ojalá que continúe, que crezca, pues es valiosísimo, Francisco. Y no hay mucho, ¿no? Me parece, hay mucha charla técnica, mucho número, mucha cosa, mucho, pero de reflexión, de tratar de bajar a tierra, digamos, distintos componentes que hacen a los sistemas de producción de leche, que se relacione con las personas. ¿Mm? No hay tanto de eso, así que me parece que eso es excelente. Y hoy dijiste algo cuando, que quizás es título, ¿viste? Que te corten. Eh, eh, Mirá si la producción de leche, los kilos de leche, más que ser un objetivo, deberían ser un resultado, y resultado de liderazgo. ¿Mm? Se debería medir, si querés, por ese lado. ¿Mm? Por supuesto que hay otras aristas, otros componentes, pero me parece que pasa mucho por eso, ¿no? Lecherías exitosas, vos entrás y ¿qué es lo que te llama la atención enseguida? La La gente. organización, la gente, el grupo, el factor humano. Eso es lo que marca mucho la diferencia. Así que me parece que darle por ese lado, digamos, a tus clientes, a la gente, contribuir sobre esos conceptos, me parece que es espectacular. Después lo técnico se va haciendo. ¿Eh? El dron se automatiza, vuela, las imágenes. A más tecnología, mejor calidad de gente. La tecnología nunca reemplazará a las personas. La Bueno, tecnología nunca reemplazará al ser humano. Por el contrario, a mayor tecnología debemos ser más sensibles, debemos hablar más de lo esencial de la vida, de los valores, humanizar a los equipos de trabajo. A mayor tecnología, mayor esfuerzo de humanización de los equipos de trabajo, porque la empatía no, hay algo que no logra la tecnología que se llama la empatía. ese Y la es empatía es el factor fundamental que hace que los equipos se vuelvan cohesivos. La empatía. Entonces, a mayor tecnología hay que cuidar más la empatía. Esa es la invitación que les quisiera dejar el día de hoy. A mayor tecnología y entre más digitalización hablemos, mayor empatía debemos crear en nuestros equipos de trabajo. Y con eso excelente. cerramos. Les agradecemos a todos y por favor a todos les recomiendo, les pido toda la colaboración de que por favor vayan a Facebook, esa cuenta que dice Ganadería con Ganados, no somos nosotros, incluso suplantaron algunos de los teléfonos nuestros, nos da mucho miedo que de pronto hagan algún tipo de estafa o alguna cosa, les pedimos por favor que nos ayuden a anunciar esa cuenta, la cuenta nuestra es Colganados o Colganados Genetics y ustedes ven ahí todas las fotos, pero esa cuenta nueva que crearon el día de hoy ya están empezando y nos da mucho temor que de pronto hagan algún tipo de estafa. Y por último, invitarlos, dentro de 8 días tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Tricarico, vicepresidente del Centro de Innovación Lechero de los Estados Unidos, quien nos va a hablar sobre huella de carbono, impacto medioambiental de las lecherías en países desarrollados y países en vía de desarrollo. Un tema que está a la orden del día, un tema en el que creo que todos debemos educarnos bastante y un tema que cae muy bien después de esta excelente charla que tuvimos con Santiago hoy de la eficiencia de la producción lechera en los tiempos de la digitalización. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Gracias, Que estés bien. Francisco. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.